Saludos, saludos chicos. Buenas a todos. Vamos a otro videito más a compartir con ustedes este video sobre los cálculos multivariables, o sea, de dos variables, pues de dos o más variables. Y en el tema anterior estábamos tocando sobre encontrar la ecuación del plano tangente a una superficie. Pero en este caso simplemente nos están pidiendo encontrar el ángulo de inclinación de un plano tangente a esa superficie. Entonces vamos a trabajar con esto. Vamos a ver cómo yo encuentro ese ángulo que me están pidiendo. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver cómo encontramos ese ángulo que nos están pidiendo. Entonces, esta es la definición. Dice la definición, si nos apegamos a la definición, que el ángulo de inclinación del plano tangente a una superficie S se define como el ángulo que va de 0 hasta pi sobre 2 entre el plano dado y el plano XY. El ángulo de inclinación de un plano horizontal es por definición 0. Como el vector K es normal al plano XY, veámoslo aquí, ese vector K que va a ser el vector normal al plano XY, o sea, el que está en verde, y el vector N, vector normal, que va a ser perpendicular, ortogonal, o sea, normal al plano que me están dando. O sea, el plano que yo tengo que es tangente a la superficie. Entonces, este plano siempre va a ser fijo porque este es parte de lo que es el plano cartesiano. Pero este plano que ustedes ven aquí, vamos a llamarle al plano X. Ese plano X va a ser tangente a la superficie. Entonces, entre ese plano y el plano XY se forma un ángulo. Entonces, eso es lo que yo debo de encontrar. Ese ángulo que está ahí, que se forma con la horizontal. Mírenlo ahí. Ese angulito que ustedes ven ahí. Y se puede utilizar la fórmula del coseno del ángulo entre dos planos. O sea, el ángulo que se forma entre dos planos. Su ecuación está dada por esa ecuación que ustedes ven ahí. El coseno del ángulo va a ser igual al valor absoluto de n por k, o sea, tanto de los vectores perpendiculares ortogonales a las superficies sobre el vector direccional n por k. O sea, recuérdense que aunque este vector es perpendicular, es un vector direccional que parte del origen. Y vimos anteriormente sobre las gradientes, sobre ese vector direccional que me indica una dirección. Ambos vectores son vectores direccionales. Entonces, esta va a ser la gráfica. Ustedes se recuerden que en planos inclinados, cuando actúa más de una fuerza, un conjunto de fuerzas, que vimos el vector normal que es opuesto al movimiento, o sea, que es perpendicular al movimiento, y que se ejercía un peso hacia abajo, W, un peso, donde había un bloque que se movía, una fuerza que se estiraba hacia arriba, y que podría ser que tuviera también fricción o no tuviera fricción. O sea, había una fuerza que jalaba a ese bloque, o sea, un conjunto de fuerzas de un plano inclinado. Entonces, vamos a ver este ejercicio. Dice, hallar el ángulo de inclinación del plano tangente al paraboloide hiperbólico, o sea, lo que aparece en rojo, esa gráfica que ustedes ven ahí, que como si fuera, tiene la forma de una, ustedes le llaman de una papita. A veces viene en forma de una papita. Mírenlo aquí. Esa superficie es un paraboloide hiperbólico. La ecuación de paraboloide hiperbólico va a ser z, va a ser igual a x cuadrado menos y cuadrado. Obviamente, si igualamos esto a 0, o sea, esa z que está positivo, pues la pasamos a otro lado negativo. Nos queda que x cuadrado menos y cuadrado menos z es igual a 0, donde está en forma explícita. En el punto 1,01, la ecuación del plano, que es tangente a la superficie, va a ser 2x menos z menos 1 igual a 0. Entonces nos están pidiendo que haya el ángulo, ese ángulo de inclinación con respecto al plano XY. El plano que es tangente a la superficie está formando un ángulo con el plano XY. Que obviamente vimos ahorita el plano en verde, es el plano XY. Obviamente la ecuación del plano es esta, 2x menos z menos 1 es igual a 0.
y la del paraboloide hiperbólico va a ser z igual a x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, vamos a ver. Tenemos la ecuación z es igual a x cuadrado menos y cuadrado en el punto 1,01. Igualamos a 0, o sea, esta z que está positiva la pasamos a lado negativa y nos queda que x cuadrado menos y cuadrado menos z es igual a 0. La ecuación del plano es 2x menos z menos 1 es igual a 0. Y el primer paso que debemos de dar es derivar parcialmente con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z, porque tenemos tres variables, x, y y z. Y iniciamos obviamente con la x. La derivada parcial de x de esta función de x cuadrado menos y cuadrado menos z va a ser 2x, porque las demás se comportan como constantes. Aquí no tenemos ninguna presencia de ninguna x, por tanto, esa va a ser una constante. Es como cuando diremos derivando, por ejemplo, vamos a decir 5, 8, 20, cualquier coeficiente, cualquier número que estemos derivando va a ser 0, porque la derivada de una constante puede ser 0. Entonces va a ser esto igual a 0. Nos queda simplemente 2x. La derivada parcial con respecto a y va a ser negativo 2y, o sea, la derivada de esta y cuadrado va a ser negativo 2y. Y la derivada parcial con respecto a z es negativo 1, obviamente, porque la derivada de una variable es 1. Además se comporta como constante. Ya derivamos con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z. El siguiente paso es ponerlo en forma de vector direccional, o sea, en su dirección, en sus ejes coordenados. O sea, la x pertenece al eje coordenado de la y, la y pertenece al eje coordenado de la j y el negativo 1 pertenece al eje coordenado de la k. O sea, se llaman vectores direccionales. Entonces, lo ponemos de esta forma, 2x menos en y, menos 2y en j, menos k. Ahí está en forma de vector direccional. Obviamente, si evaluamos a ese vector en los puntos correspondientes, en x igual a 1 y en y igual a 0 y en z igual a 1, si lo evaluamos, aquí en vez de poner x ponemos 1, 2 por 1 me queda 2, simplemente me queda y por 2, 2y, o 2 por y, menos 2y, pero y vale 0, entonces va a cancelar. En j se cancela ese término y me queda negativo k. Negativo k vale 1, simplemente lo ponemos 1, hazlo aquí, porque estamos evaluando el vector direccional en su respectivo punto. Y nos queda, obviamente, 2y menos k. Utilizamos la formulita, que es el coseno del ángulo, que va a ser al vector direccional por k, pero k, recordemos ahorita que k es el vector que es normal al eje XY. Es el vector que es normal al eje XY. Repetidamente en su vector direccional. O sea, en este vector, venlo aquí, este vector, venlo ahí. Ese va a ser el vector direccional sobre el vector direccional. Eso va a ser igual a 1. Recuerde que va a ser el vector direccional, va a ser igual a 1 porque va a ser un vector unitario. Sobre 2 porque 2i, o sea, no puedo poner la i porque ya estamos buscando una componente ya el valor de lo que es el ángulo. Entonces ya la i y la k la omitimos. No ponemos ni la i ni la k, simplemente el valor del coeficiente. O sea, va a ser 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. 2 al cuadrado es igual a 4 más 1 al cuadrado es igual a 1. Y 4 más 1 es igual a 5. Me queda de esta forma. 1 sobre raíz de 5. Entonces va a ser el coseno inverso de 1 sobre raíz de 5. Pero podemos racionalizar este raíz de 5 pasándolo al numerador. Multiplicando tanto en el numerador como en el denominador por raíz de 5. Recuérdense que al despejar el ángulo aquí, el coseno del ángulo va a ser igual a raíz de 1 sobre raíz de 5. Pero si quiero despejar el ángulo, esto pasa como el coseno inverso. El ángulo va a ser igual al coseno inverso de 1 sobre raíz de 5. Y racionalizado obviamente me queda raíz de 5 sobre 5. Yo racionalicé aquí el denominador que tiene una raíz. Yo quiero quitar esa raíz, racionalizo. Y me queda que el coseno inverso de raíz de 5 sobre 5 pues va a ser 63.43 grados. O sea, ese va a ser el ángulo de inclinación que se forma con el plano que es tangente a la superficie y con respecto al plano que es
horizontal X y que vale 0. Recuérdense bien la definición, que por definición un plano horizontal vale 0, o sea, es igual a 0 porque no hay ningún tipo de inclinación. Entonces, obviamente, esta es la gráfica de lo que estamos buscando. Este va a ser el ángulo, mírenlo aquí. ¿Qué va a ser el valor del ángulo? 63.43.